horas. Ahora vemos que el tráfico fluye sin ningún inconveniente y bueno, así se mueve Guayaquil en esta mañana de viernes. Qué gusto, Liz. Viernes 13, ni se case ni se embarque. Bueno, aunque tú ya estás casada y también embarcada. Ya te iba a preguntar si eres supersticioso y crees en esas cosas. No, no creo. ¿Tú? Tampoco. Así que va a ser un gran viernes de importante información también. Así que, ¿qué te parece si les contamos quiénes nos van a acompañar en breve? Así es, vamos a conversar sobre la situación del IES y este proyecto del gobierno de impulsar una reforma, sobre todo al fondo de pensiones. Va a estar con nosotros María de los Ángeles Rodríguez, ella es vocal, representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES. También estará acompañándonos Osvaldo Landázuri, analista económico. Con él vamos a analizar los anuncios recientemente hechos por el gobierno en materia económica y el impacto que tienen también en el presupuesto para este año, entre otras cosas. Es la agenda de invitados para el día de hoy, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos a revisar las principales noticias del momento. Empezamos contándoles que Human Rights Watch presentó este jueves su informe mundial 2023 sobre la situación de derechos humanos en 100 países de América Latina y el Caribe. El documento aborda 5 problemas globales: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental. Todos los gobiernos tienen la obligación de proteger los derechos humanos y promover que sean respetados, dice un fragmento de este informe. Informe que destaca que la inseguridad es la principal preocupación que alerta a los ecuatorianos, con una tasa de homicidios a octubre del 2022 de 16 por cada 100.000 habitantes. Explica que el hacinamiento y la falta de control estatal en las cárceles contribuyeron a que los integrantes de bandas delictivas cometan masacres que dejaron entre 2021 y 2022 más de 400 detenidos muertos. El informe alude a las deficientes condiciones penitenciarias, incluyendo el hacinamiento, como ya lo mencionabas, como una de estas causas que contribuyó a las masacres carcelarias que se han registrado en el país. Sí, Liz, también se detalla que la Fiscalía General del Estado reportó 53 femicidios entre enero y agosto de 2022, mientras que las organizaciones de mujeres informaron un aumento de esa cifra que ascendió a más de 200 hasta septiembre. El documento completo analiza además temas de derechos de los pueblos indígenas, sobre discapacidad, derechos de los niños, orientación sexual e identidad de género, refugiados, asilos e inmigración, libertad de expresión y el uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad del Ecuador. En Ecuador hubo también un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas. El índice de homicidios en Ecuador en el 2022 fue de 25.5 cada 100.000 habitantes. Esto es casi el doble que el año anterior. Y según las propias autoridades, más del 80% de los homicidios están relacionados con el narcotráfico. Esto está estrictamente vinculado con la crisis carcelaria. En el último tiempo hubo varias masacres carcelarias en las que fueron asesinadas más de 400 personas y existen vínculos entre la violencia en las cárceles y fuera de ellas. Un pedido claro que tenemos para los gobernantes en la región en este contexto es que tienen que adoptar políticas de seguridad que sean sostenibles, que sean efectivas, y esto no es incompatible con políticas que respeten derechos humanos. Esto exige priorizar procesos penales contra quienes lideran los grupos criminales. 7-6, Germán Cáceres confesó que asesinó a María Belén Bernal. Así lo aseguró la defensa de la familia Bernal tras la ampliación que dio este jueves, Liz. Sí, Milton, y no solo eso, sino que el abogado de la defensa, ¿no?, de la familia, más bien, de María Belén Bernal, dijo también en sus declaraciones que él, además de haber reconocido ser el autor del crimen de María Belén Bernal, dijo que lo habría cometido solo. Así es, esto le dejó dudas a la familia de María Belén Bernal. Además, después de decir esto, el ex policía Cáceres se acogió al derecho al silencio. Veamos más en la siguiente nota. Este era el ambiente en los exteriores de la cárcel La Roca en Guayaquil. Y es que este jueves, Germán Cáceres rendía la ampliación de su versión sobre el femicidio de María Belén Bernal. Que se diga única y exclusivamente la verdad.
quiénes son los cómplices, encubridores. La diligencia ocurrió a las 11 de la mañana al interior de la cárcel La Roca, pues ahí se encuentra detenido Cáceres. Participó en la defensa de María Bernal, de Germán Cáceres y de los otros 2 policías investigados. Nosotros hemos presentado la acusación particular en contra de Germán Cáceres y otros. Finalmente, tras más de 2 horas de diligencia, Germán Cáceres reconoció que él es el responsable del femicidio de María Belén Bernal. Así lo señaló la defensa de la familia Bernal. Él ha confirmado que sí, que efectivamente él le quitó la vida, nos ha indicado cuáles fueron las circunstancias, fue quien la estranguló. Cáceres habría asegurado que actuó solo en este crimen, sin ninguna ayuda. Que él fue la persona que le arrebató la vida, la sacó de la escuela superior y fue hacia el Cerro Casitagua a enterrarla. Nosotros tenemos prueba plena de que está mintiendo en cuanto a la línea del tiempo. Le mató a mi hija en Escuela Superior de Policía y ahora me dice que solamente él fue. Él habría estado bajo los efectos del alcohol. Él acabó de dar su versión y dijo: desde aquí me acojo al derecho del silencio, yo no voy a responder preguntas de absolutamente nadie. La instrucción fiscal en este caso finaliza el 15 de enero. Luego de ello, se espera que se convoque una audiencia de evaluación y preparatoria. Cáceres se enfrenta además a una investigación por presunto fraude procesal al cambiar sus versiones. María Belén Bernal desapareció el pasado 11 de septiembre de 2022 de la Escuela Superior de Policía en Quito. Días después, fue hallada muerta en el Cerro Casitagua. Siete y 9 de la mañana y el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por supuesta corrupción en la compra de insumos médicos. Aparentemente habría una red de corrupción en la compra de los insumos en los hospitales públicos. El funcionario dijo que el Departamento de Inteligencia Tributaria detectó este ilícito. Desde el 16 de marzo del 2020 hasta agosto del 2022, la Fiscalía abrió 56 procesos relacionados con la compra de insumos en hospitales públicos del país, es decir, denuncias en contra de funcionarios de hospitales del Ministerio de Salud y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Venimos a entregar aquí a la Fiscalía, a la señora fiscal, sobre la corrupción en la compra de insumos en los hospitales a fin de que ellos puedan tomar las acciones correspondientes conforme a lo que la ley establece. Toda esta investigación está en manos de la Fiscalía hace varios tiempos. Ellos son los que tienen que llevar los casos. Nosotros venimos a dar información adicional, información concluyente, información clave para que las investigaciones continúen y los procesos penales correspondientes se desarrollen. El 10 del Pleno de la Asamblea Nacional no dio paso a la conformación de una comisión ocasional para que investigue la situación por la que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La moción fue presentada por el legislador Joel Abad de Pachacutic, pero no hubo los votos de respaldo. El pedido se negó con 99 abstenciones. La creación de la comisión tenía por objetivo dar seguimiento a los procesos de pago de pensiones y jubilados. Y así también revisar todos los inconvenientes en el proceso de conformación del Consejo Directivo del IES. Siete y 11 de la mañana y Gustavo Alfaro decidió no continuar como director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Esta decisión obliga a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a buscar un nuevo entrenador. Hugo Quintana nos cuenta más. Tras la salida de Jordi Cruyff. 17, más de 13.000 millones de dólares recaudó el Estado por el impuesto a la salida de divisas, el ISD, desde su creación en el 2007. Mientras que el impuesto que hasta diciembre de este año se reducirá al 2%, grava los envíos y traslados de dólares fuera de Ecuador realizados por personas naturales y empresas. En diciembre de 2007, el gobierno de turno, mediante la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, creó el impuesto a la salida de divisas. El argumento de entonces, frenar la fuga de capitales y mantener los dólares en la economía. Se subían impuestos y te clavaban salvaguardias. Ahora, con el gobierno de Guillermo Lasso, producto de que se ha ordenado la macroeconomía, que se ha reactivado la microeconomía, estamos bajando impuestos, poniendo los recursos en el bolsillo de la gente.
15 años después, con aumentos y reducciones, el impuesto a la salida de divisas representó ingresos al fisco por más de 13.000 millones de dólares. Para el sector productivo, el ISD complicó las transacciones y las nuevas inversiones, por lo que si se pone en una balanza el costo versus el beneficio, hay pérdida. Ciertamente este tipo de impuestos y de medidas económicas que son altamente populistas no están basadas sobre un análisis técnico, y lo que nosotros vemos es que muchas veces distorsionan el mercado y la conducta de la sociedad, y más bien favorecen al comercio ilícito. El traslado de dinero al exterior de una persona natural también paga ISD. Por ejemplo, si usted viaja al extranjero y declara que lleva $5.000 en efectivo, su pago por ISD actualmente es de $146. A partir de diciembre, una vez que el ISD baje al 2%, usted pagaría $73. Las transferencias internacionales y envío de divisas superiores a $1.350 quincenal también pagan ISD sobre el excedente. Y si usted hace retiros o compras en el exterior superiores a los $5.100, también paga el impuesto a la salida de divisas. Pensemos en los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que queremos viajar, que hacemos un esfuerzo, que podemos comprar algo en el exterior, y pensemos en la importación de materias primas. Absolutamente todo se paga este impuesto. Pero esta reducción realmente bajará los costos de los productos importados y creará más empleo. Eso ya lo veremos. Revisamos información internacional. Lima se sumó a las protestas en Perú para reclamar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Ocurre tras los 20 muertos en el sur del país. Hasta la noche de ayer se mantenían bloqueos en 83 puntos del Perú. Angie Torres nos informa. Amigos, bienvenidos. En el tercer trimestre del año 2022, la economía ecuatoriana era un 3,2% más grande que en el mismo trimestre del año anterior. El crecimiento anual del PIB en ese trimestre fue de 3,2%. La pregunta es, ¿de dónde vino ese crecimiento? ¿Qué sectores aportaron a que la economía crezca? Y la respuesta es que el sector de servicios, que incluye transporte, comunicaciones, educación, comercio, entre otros, aportó una buena parte de ese crecimiento. Otros elementos y la industria también aportaron. La agricultura, caza, pesca aportaron marginalmente, y la construcción casi no creció y no aportó al crecimiento. Y esta estructura es clave para entender la situación económica actual, porque un 3,2% no es malo, tampoco es una maravilla, pero no es una contracción, sino un crecimiento moderado. Pero coincide que ciertos sectores que crean empleo para los más pobres, como la industria, la agricultura y sobre todo la construcción, casi no crecieron. Y por eso estamos teniendo una reactivación económica que no está creando empleo y por lo tanto mucha gente no la siente. Muchas gracias. Economía para todos. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Media, vamos a conversar con María de los Ángeles Rodríguez. Ella es vocal del Consejo Directivo del IES, representante de los empleadores. María de los Ángeles, gracias por acompañarnos. Esta semana el presidente Lasso crea una comisión para buscar, ahora sí en serio, parecería todo indicar, una reforma, bueno, que la Asamblea no quiso crear una comisión ayer para investigar, una reforma al fondo de pensiones, básicamente. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Y qué aporte tendrá el Consejo Directivo? Bueno, buenos días, Milton. Buenos días con toda la audiencia de Teleamazonas. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, el presidente Lasso convocó a una reunión en la presidencia en donde se anunció la creación de esta comisión. Es una comisión que estará liderada por el economista Augusto de la Torre y un grupo de comisionados que han sido escogidos como representantes de diferentes sectores de la sociedad civil. Es gente joven, gente que representa diferentes provincias, gente mayor también, que tienen diferentes fortalezas y diferentes actividades cada uno. Así que esta comisión va a trabajar en conjunto con el IES.
Esta comisión tiene la misión de trabajar con el equipo técnico del IES. El IES tiene, como usted sabe, los estudios actuariales, que son la base técnica, que será el insumo, que será entregado por el IES a esta comisión. Se revisarán los estudios que ya tiene el IES avanzados. Se validarán estos resultados. ¿Están trabajando en unos nuevos estudios actuariales? Sí, sí, sí. La ley dice cada 3 años. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un estudio actuarial? El último estudio actuarial que tenemos oficial es del 2018, pero el extraoficial que todavía no está pendiente de ser validado por una empresa tercera es del 2020. Sin embargo, con esta comisión se trabajará con datos mucho más actualizados. El trabajo está muy avanzado. Los técnicos del IES han venido trabajando en mesas técnicas desde aproximadamente el mes de julio, desde que ingresó esta administración, de tal manera que el estudio actuarial está bastante avanzado. Se va a trabajar con estos insumos técnicos, con estos estudios actuariales, con esta comisión conjuntamente. Se van a revisar, se van a repensar, se van a validar estos estudios de una vez que se tenga un resultado, digamos, de la parte financiera de la situación del fondo de pensiones. Lo que se va a hacer es que esta comisión va a socializar estos resultados técnicos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que toda la sociedad comprenda la situación del fondo de pensiones y pueda discutir las posibles soluciones. Es decir, las soluciones que se propongan van a ser soluciones que resulten de los análisis técnicos. Esto no va a ser político, va a ser técnico. Técnico que puede resultar en algo mal políticamente hablando para las autoridades, porque aquí se hablan de posibles soluciones radicales, como por ejemplo aumentar la edad de jubilación, aumentar el aporte de pensiones del afiliado para poder hacer que sobreviva el fondo de pensiones. Esto es una posibilidad que no se descarta. Existen muchas posibilidades técnicas que van a resultar, porque de los estudios actuariales se hacen varios escenarios. En los varios escenarios salen varias posibilidades técnicas y nunca va a ser una sola, va a ser una combinación de todas estas opciones que no van a ser impuestas por nadie, sino que van a ser preparadas por ecuatorianos, para ecuatorianos, conversadas entre ecuatorianos. Entonces, va a haber el propósito justamente de esta comisión es que la gente entienda la problemática, que la gente entienda cuáles son las posibles soluciones técnicas, que conversen, que las discutan, que las entiendan y que ojalá lleguen a un consenso. Pero tan mal está el fondo de pensiones que se piensa en esto. Bueno, tenemos que tomar decisiones ya. Es una deuda, es un trabajo que tenía que haberse hecho hace muchos años. ¿Está quebrado el fondo de pensiones? No está quebrado el fondo de pensiones, pero sí tenemos que hacer y tomar medidas ya. Porque el fondo de pensiones, como está actualmente, fue pensado para pagar a los jubilados por un periodo de 15 años máximo. Usted sabe que la esperanza de vida ha cambiado, la demografía ha cambiado y por lo tanto ahora tenemos que pagar muchísimos años más, no muchísimos años más, pero cambiamos de 15 a 20 a 23 años la jubilación y eso hace que esa parte, ese tiempo no esté financiado. De tal manera que tenemos que ajustar a la nueva realidad demográfica del país. Lo que la gente quiere saber, hay, por ejemplo, la Mesa de Seguridad Social dio unos datos importantes ayer, que al fondo de pensiones le quedarían 10 años. Esto, de acuerdo a su criterio, ¿puede ser cierto? El fondo podría terminar, usted quiere decir el capital del fondo, podría acabarse si es que no tomamos medidas. Tiene 6.000 millones de dólares. Cuando funcionaba antes del 2015, cuando se creó la ley de justicia laboral y se quitó el 40% de aporte, de 14.000 millones bajó a 6.000 millones. El fondo de pensiones necesita 4.000, casi 5.000 millones para funcionar. Precisamente. Si es que esas cifras son reales, el fondo está quebrado. Precisamente esa disfinanciación se causó por tomar medidas políticas y no técnicas. La diferencia ahora es que las decisiones que van a tomar van a estar basadas en los análisis técnicos que se hagan y no pensando en otras cosas y en votos políticos. Esa es la gran diferencia. Precisamente el hueco que usted menciona que se causó precisamente por tomar medidas que han desfinanciado el fondo, sacaron puntos que iban al fondo de pensiones para financiar el fondo de salud, porque estaban desfinanciados en salud, porque bajó el precio del petróleo. Fueron medidas absolutamente antitécnicas. Porque se metió la mano a 10 como si fuera una alcancía del gobierno. Absolutamente. Entonces, porque no se piensa en la parte técnica, financieramente técnica, la realidad técnica es la que tiene que guiar las decisiones y esas posibles soluciones se las tiene que conversar, se las tiene que entender, se las tiene que debatir con diferentes sectores de la sociedad, que es el trabajo que va a hacer esta comisión y en base a eso llegaremos a un consenso y esto es lo que queremos como sociedad ecuatoriana, que cómo se reforma el fondo de pensiones. De acuerdo. Cuando usted llega al IES, y ya tiene algunos meses en el IES, usted empieza a empaparse de cómo está la situación. Esas cifras que yo le doy, que yo las transmito, ¿son reales? El fondo de pensiones tenemos que definir justamente con esta comisión, que va a tener además el apoyo de organismos multilaterales, cuál es el déficit actuarial.
Un déficit actuarial se define viendo cuántos años va a durar el capital de este fondo, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que tener las medidas o adoptar las medidas reformatorias necesarias para asegurar para asegurar la sostenibilidad del fondo, para asegurarnos que de aquí a futuro nuestros hijos, que son ahora jóvenes, puedan tener una jubilación, porque al momento lo que tenemos es asegurado que nuestros padres, que nuestros abuelos puedan tener una jubilación, pero no estamos seguros si nuestros hijos y nuestros nietos van a tener una jubilación. Entonces lo que queremos hacer con esta reforma precisamente es asegurarnos la sostenibilidad del fondo, de manera que a futuro estas generaciones nuevas de puedan tener una jubilación. Ahora, en el 2015 se quita por parte del gobierno este 40% de aporte. Se lo restablece, pero no llega todavía al 40%. Efectivamente. Está bastante lejos. Efectivamente, estamos precisamente en conversaciones con el gobierno, como usted sabe. ¿En cuánto está ahora este aporte? Es el 40%, la ley no se ha cambiado en ese sentido. Pero el gobierno está dando el 20, el 30. El gobierno da menos, el gobierno está atrasado, tenemos una deuda acumulada precisamente de años anteriores que tenemos que sentarnos a conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo vamos a, como IES, recibir los recursos de esa deuda que está pendiente. Como usted sabe, este año con esta administración se han empezado ya, el año pasado, perdón, en el 2022, se empezó ya a pagar por primera vez parte de esa deuda y seguimos en conversaciones con el Ministerio de Finanzas para ponernos de acuerdo en cómo vamos a cobrar el resto de la deuda, que es un monto acumulado, es una bola de nieve que viene de años anteriores que no se han tomado medidas. Tenemos cifras sí en el IES, no quisiera en este momento darle una cifra porque es un tema que tenemos que conversar con el Ministerio de Finanzas y tenemos que ponernos de acuerdo en una forma de pago. ¿Usted ve una posibilidad en que, por ejemplo, Augusto Latorre lo ha mencionado, de que se creen dos IES? El IES para manejar el fondo de pensiones y el otro instituto para manejar el tema de la salud. Es un tema que se ha conversado, es un tema que estuvimos ayer precisamente en una mesa de estudios de la seguridad social, estuvimos conversando con ellos, es un tema que se discute, que no se descarta, porque resulta que el tema de salud es un tema totalmente diferente del tema de pensiones. El tema de salud son hospitales, son medicinas, es provisión, es servicios de salud, es atender a los enfermos, a los catastróficos de enfermedades raras, a todos los usuarios del sistema hospitalario que provee el IES. Por un lado, entonces, ese es un tema total y absolutamente diferente del sistema de pensiones. Son dos. O sea, suena lógico escindirlo. Desde mi punto de vista parecería lógico, pero es un tema que hay que discutirlo. ¿Y eso se daría por una reforma? Eso tendría que darse por una reforma legal precisamente. Ahora, otro tema es el tema de aumentar. Y le insisto en este tema porque se discute y en serio esta posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Existen diferentes opciones técnicas que van a resultar de los análisis actuariales que se hagan. Esa es una posibilidad, sin embargo, no es la única. Existen muchísimas opciones dentro de los diferentes escenarios aumentar el porcentaje de aportaciones. Puede ser elevar de alguna manera el porcentaje de aportaciones, puede ser, por ejemplo, repensar la fórmula de cálculo de la pensión, que en este momento se basa en los 5 últimos años, y eso ha causado un poco de distorsiones, ¿verdad?, que le afectan financieramente al fondo. Entonces, repensar quizá en ampliar el número de años que se calculan, que se toman en cuenta para el cálculo de la pensión. Otra forma puede ser cambiar los coeficientes que se aplican para el cálculo de la pensión. Es decir, existe también otra idea de, por ejemplo, reenfocar el 40% del aporte del Estado en este momento financia indiscriminadamente a todos los jubilados. Lo que se puede hacer es, dentro del mismo 40% que se recibe del Estado, reenfocar hacia los beneficiarios que tienen menores ingresos o hacia los jubilados que tienen menores ingresos y eliminar el subsidio o reducir el subsidio. O sea, ¿ser más solidarios? Correcto, exactamente. El concepto de solidaridad tiene que estar dentro de las decisiones técnicas que se tomen. Acordémonos que la decisión no puede ser exclusivamente financiera, se tiene que pensar en un principio de solidaridad. Pero todo lo que hemos conversado para un sector de los afiliados es buscar la privatización del IES. No, de ninguna manera. Esos son conceptos... ¿En eso no se piensa desde el gobierno? No. La ley impide que se pueda privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta reforma estructural... La ley impide un montón de cosas que no se hacen. Sí, pero de ninguna manera estamos pensando en privatizar ni los fondos de pensiones, ni los otros fondos que maneja el IES, ni el IES. Así que eso no está sobre la mesa, no está en la discusión. ¿Cuál es el plazo, María de los Ángeles, para que este diálogo que empieza hoy termine con una propuesta seria?
El plazo que se ha impuesto a la Comisión es en mayo. En mayo del año 2023 la Comisión va a entregar una propuesta de reforma legal en base a los resultados técnicos, en base a la socialización, en base a las conversaciones que se tengan con la sociedad civil. Se entregará al presidente de la República y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al directorio, una propuesta de reforma legal para que ojalá sea presentada a la Asamblea Nacional. Una pregunta final. Este estudio actuarial que usted menciona, el no oficial que fue hecho en el 2020, ¿cuándo se hará oficial? Bueno, existe una ley, la ley obliga a que los estudios actuariales sean validados por una tercera empresa independiente, pero eso es, digamos, un tema aparte. Para efectos de esta propuesta de reforma estructural se van a utilizar los datos últimos posibles, de tal manera que se estarán actualizando hasta ahora y eso será lo que se utilice como base para Porque está dentro del plazo. Cada 3 años se dice que necesitan un estudio actuarial. 2020 estamos dentro de ese plazo. Sí, pero los estudios que se van a utilizar para este trabajo serán muchísimo más actualizados, serán posiblemente cerrados al 2022. Muchas gracias. Muy amable, Milton. María de los Ángeles Rodríguez, representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IES. Pausa y volvemos con Osvaldo Landázuri para hablar de economía del país. 7:45 de la mañana, a esta hora nos acompaña en nuestro estudio en Quito Osvaldo Landázuri, analista económico. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta semana el presidente Guillermo Lasso hizo anuncios que hablan de la reducción de impuestos, algunos pues bueno de manera progresiva, otros en situaciones específicas como son los que tienen que ver con la reducción del IVA en ciertos feriados, pero todo esto lleva a que baje o a que disminuya en el presupuesto 490 millones de dólares, ¿no? ¿Este anuncio se veía venir o más bien cree que fue sorpresivo? Yo creo, Liz, que el tema hay que entenderlo a la luz de algunas aristas. A ver, primero, lo del ISD es un mandato constitucional. Si nos damos cuenta, la Corte Constitucional le declara inconstitucional, perdón la redundancia, a esta ley de fomento ambiental que la impulsó Correa en el año 2011 y le obliga al Estado a desmontar el impuesto a la salida de divisas hasta el 2%, es decir, donde había empezado en el 2011, hasta finales del 2023. Es por eso que el gobierno está forzado a hacer este anuncio y también, si se da cuenta usted, tiene que ver mucho con el cronograma de disminución del ISD. Así es como va a disminuir en febrero 0,25%, en julio otro 0,25%, pero el grueso de la disminución es del 31 de diciembre del año 2023, es decir, de este año. Entonces, primero es un mandato constitucional. Segundo, lo que yo veo es que aparte de aquello, pues es un impuesto que distorsiona mucho la economía. Entonces, indudablemente es una buena noticia. Ahora, el problema yo creo que radica, estimada Liz, en entender cómo está la estructura del presupuesto general del Estado, es decir, cómo estamos nosotros financiados. Y respecto al orden macroeconómico, yo creo que es un orden bastante frágil. En resumen, está dependiendo del precio del petróleo, su gasto corriente sigue sumamente elevado y la inversión pública está en el piso. Bueno, y en base a eso, el ministro de Finanzas ha dicho que, si bien es cierto, no es que al país le sobra el dinero, decía él, pero sí están dadas las condiciones para hacer esta reducción, que durante este año en recaudación tributaria, pues lo lleva al Estado a dejar de percibir 140 millones de dólares. La pregunta es también cómo se cubre esto que nos hace falta, sí, porque no es que nos sobra el dinero, como bien lo ha dicho. Yo creo que la cobertura es bastante subjetiva con el manejo que está haciendo el gobierno. A ver, acordémonos una cosa, Liz. Este año, más bien dicho, el año pasado, el 2022, el presupuesto general del Estado había empezado con un déficit previsto de alrededor de los 3.700 millones de dólares, que termina en 2.000 millones de dólares. Habrá que ver las cifras definitivas, pero se disminuye mucho. ¿Cómo se disminuye? Primero, la ley tributaria. Entonces, si bien le van a bajar 140 millones, no nos olvidemos que nos subieron casi 2.000 millones de dólares de impuestos que se van a pagar en 2 años. Entonces, el anterior año y este año. Es lo primero, es decir, están devolviendo algo de impuestos de una gran suma que se había recaudado en el año pasado. Segundo, lo que yo estoy viendo es que la válvula de ajuste es la inversión y la ejecución de esa inversión. Quiero ver cómo termina el año
pero hasta octubre del 2022 veíamos una subejecución presupuestaria de alrededor del 60% en lo que tiene que ver con inversión pública. Insisto que hay que ver cómo acaba diciembre, pero en términos generales yo creo que esa es la válvula de ajuste. Entonces, insisto, el gran problema que tiene el país es que su estructura de presupuesto general del Estado, estimada Liz, le deja muy poco margen de acción. Yo incluso en varios medios he señalado que el Ecuador está en una especie de trampa de desarrollo. Usted tiene que seguir invirtiendo más en salud, en educación. El gasto corriente sigue siendo una parte muy importante de sus gastos permanentes que tiene todos los años. Y entonces, claro, ahí la pregunta es cómo usted sostiene esta situación, suponiendo una disminución del precio del petróleo, una vez que ya se acabe la ley tributaria y usted deje de recibir algunos de sus impuestos. Es decir, la incógnita sigue siendo muy grande y yo por eso veo que usted no tiene inversión, que el empleo no crece y por lo tanto que la incertidumbre percibida por los actores económicos sigue siendo la misma de los últimos 4 o 5 años atrás. Pero sin embargo, vemos a un gobierno que celebra las cifras con las que cerró la economía el 2022, que habla de una reducción del déficit del 1,7% del Producto Interno Bruto, que dice que las ventas mejoraron, que hay una proyección de manejo económico para este año, pues más bien que permite financiar todo lo previsto, que en educación y salud en el presupuesto pues se aumenta cumpliendo con lo que dice la ley. Cautos sí, sostienen ellos en establecer el precio del petróleo, pero que en todo caso no va a ser necesario ni siquiera a lo mejor recurrir a un préstamo de algún organismo multilateral de crédito. Sí, es interesantísimo lo que usted comenta. Yo creo que el gobierno está metido en una burbuja. Esa burbuja incluye el aparato de comunicación. Yo creo que el enfoque debe ser diferente. Si bien ha habido un manejo más responsable de los dineros del Estado, eso es indudable y eso es desde la época de Moreno. Hay, insisto, temas estructurales que no tienen que ver solamente con este gobierno. Es decir, el país está diseñado, si cabe el término, todo su aparato constitucional, legislativo, de leyes, de instituciones, estimada Liz, para un modelo de desarrollo. Cuando usted quiere implementar otro modelo de desarrollo, comienza a hacer cortocircuito y eso es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el gobierno no puede combinar esta situación con seguir subiendo el salario. Es decir, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces yo creo que estamos aquí en una discusión que resulta bastante subjetiva. Primero el gobierno dice que está muy bien, la calle le dice no tengo empleo, no hay liquidez, los bancos no prestan plata. Y yo creo que a la larga es una combinación de las dos cosas. Es decir, si bien usted tiene un manejo más responsable de la economía, hay asuntos estructurales que son absolutamente complejos y que realmente gatillan lo que la calle siente. Por ejemplo, si usted tiene riesgo país como el que tiene, si tiene las leyes laborales como las que sigue teniendo, en donde, por ejemplo, la jubilación patronal, en donde la participación de los trabajadores en las utilidades, todo aquello no hace que usted reciba inversión. Entonces la calle le dice no hay empleo y también es cierto. Entonces ahí es donde creo que se contrastan las dos realidades, Liz. Lo importante es entender como país ciertos acuerdos. ¿Qué acuerdos, Liz? No aquellos de Ecuador Libre de Guillermo Lasso. Acuerdos que entiendan la realidad del Ecuador que está gobernando. Es decir, con diferentes zonas geográficas, con diferentes realidades dentro de la zona rural. Otro asunto fundamental, Liz, son los subsidios. Es algo con que el Ecuador no puede seguir lidiando, pero usted no los puede quitar por decreto. Entonces tiene que hacer un plan. Y es ahí donde el gobierno creo que falla. Y si es que piensa que con tener un déficit de 1,7% del PIB, que es una buena noticia, está arreglado el problema, yo le cuento que hay muchísimos otros asuntos que deben ser resueltos. Bueno, hay que ir viendo qué pasa en el tiempo, ¿no? Con los temas que usted ha señalado, reforma laboral, por ejemplo, el tema de los subsidios, son temas pendientes. Ahora, quiero regresar a lo inicial. Con esta reducción del impuesto a la salida de divisas, que constitucionalmente tiene que darse hasta bajarlo al 2%, como usted lo mencionaba, pero es un impuesto que le ha permitido en 15 años al gobierno recaudar 13.000 millones de dólares, ¿no? ¿Quién se beneficia? Hay quienes dicen que la clase pudiente, pero hay quienes dicen que no, que esta medida sí tiene un impacto para todos. Yo creo que hay que ser objetivos siempre en el análisis. Ese es un impuesto distorsionador y transversal en toda la economía, estimada Liz. El asunto es que no le beneficia a todos igual, tal vez no. Es decir, los importadores indudablemente van a tener más ventaja que
que los fabricantes, porque muchos de los insumos que se utilizaban para fabricar en el país ya estaban exentos de este impuesto, pero lo cierto es que todo está afectado por una cadena impositiva que no solo tiene que ver con el ISD, está ahí el ICE, están los propios impuestos relacionados con las relaciones laborales que tienen que ver con participaciones, leyes, etcétera. Es decir, hay que ser muy objetivos, esto nos beneficia a todos. Ahora, la gran duda es que usted tiene más o menos unos $1.000 millones que recauda cada año. La siguiente pregunta que yo le hago al gobierno es, perfecto, este año usted está suponiendo vender activos por $1.000 millones. Además está suponiendo recaudar $1.000 millones más de impuestos. $2.000 millones más, estimada Liz, que deberían sumarse a los $7.500 millones de financiamiento que hace falta este 2023. Entonces la pregunta es, muy bien, ahora, ¿cómo usted va a resolver el problema en caso de no poder vender activos o en caso de no recaudar más como está preveyendo? Entonces, insisto, regresamos a la que yo había comenzado al principio, estimada Liz, y el asunto es que está muy bien que el ISD no solo disminuya, sino desaparezca. El problema es que este modelo de desarrollo que Lasso lo está queriendo implementar requiere que usted canjee impuestos probablemente. Es decir, si usted mira los países que le rodean, se va a dar cuenta que el IVA, por ejemplo, es más alto. Y eso es indudable. Si usted quiere dejar de recaudar aranceles con sus acuerdos comerciales, es probable que los ciudadanos estén listos para entender que habrá otros impuestos que tengamos que subir. De lo contrario, lo que usted va a ver es que otra vez este año, como bajó impuestos, subejecuta el presupuesto, no invierte, no hay insulina en los hospitales y el círculo vicioso se mantiene y es, creo yo, una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado esta mañana con su análisis aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. A las órdenes, Liz, un gusto. Milton y amigos, con esto ya estamos concluyendo nuestra emisión de hoy viernes, 7:56 de la mañana. Así es, terminamos viendo las noticias locales y le recordamos, hoy el presidente Guillermo Lasso viaja a Europa, va a estar en Davos, Suiza, va a dar una rueda de prensa hoy, haciendo algunos anuncios también en el tema de salud. Estaremos pendientes.